Creo que la soberbia o la falta de humildad es una de las cosas que más daño nos hace como emprendedores, ¿no? No están dispuestos a escuchar, no están dispuestos a poner a disposición su idea en el mundo. Yo al comienzo no tenía vida y eso me pasó factura. El balance entre la vida y el trabajo es uno de los retos más grandes que puede tener un emprendedor. Yo creo que no hay un camino para emprender, creo que hay muchísimos caminos en donde tú puedes empezar. El tip más importante que les puedo dar a los emprendedores es que conversen con la gente. El gran reto para emprender creo que es responder a dos preguntas. ¿Cuál es la suposición más arriesgada de ese problema? ¿Y cuál es el experimento más rápido, barato y sencillo de hacer para validar esa suposición? Este episodio de Feliz Vida Podcast llega gracias a Logitech y Blue Microphones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Pía. Yo soy Daniel y esto es Feliz Vida Podcast. Feliz Vida Podcast. Eso. Sí, en este episodio vamos a tratar el tema del emprendimiento. Emprendimiento 101 es el título que le hemos puesto porque queremos abarcar desde cuál es una idea de negocio, qué se necesita para emprender, qué retos implica, qué es lo bonito de emprender y todo sobre este mundo que para muchas de las personas que nos están escuchando tal vez en algún momento dijeron yo quiero emprender o ya lo están haciendo o nunca en su vida se imaginaron que querían emprender, pero tal vez saldrán inspirados como nosotros después de esta conversación. Sí, yo creo que un montón de gente que va a escuchar el podcast va a querer emprender después de esta conversación. Así que, bueno, avisados están. Ha sido una conversación súper interesante. Hemos emprendido un montón. Hemos aprendido un montón. Y nada, el invitado de hoy es, redobles, por favor, es Daniel Bonifaz, ¿ya? Él es papá, él es emprendedor, esposo, y ha emprendido un montón de negocios, como Flip, Cambista, My Good Week, entre otros. Ya nos va a contar ahora en la conversación. Y aparte crea contenido en Instagram, en TikTok, sobre negocios, emprendimientos, productividad, un poco de tecnología también, porque le gusta un montón el tema de las aplicaciones, las páginas web, y está siempre al acecho de problemas existentes en el mercado para ver cómo solucionarlos. Así que ya lo vamos a conocer. Así que nada, empecemos este episodio que está súper cool. Vamos al episodio. Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Feliz Día Podcast. Estamos acá con un invitado súper especial, Daniel Bonifaz. Palmas todos para Daniel Bonifaz, por favor. Gracias por aceptar la invitación, Daniel, por tu tiempo. Este episodio siento que le va a servir a un montón de gente porque lo que queremos es crear este espacio para la gente que está pensando en emprender o ya está emprendiendo, está empezando recién, ¿no? Y que nos cuentes un poco, que vengas con toda tu experiencia y todo tu conocimiento como emprendedor, así hecho derecho. Y queríamos arrancar con una pregunta un poco para conocerte a ti. ¿Cómo decidiste emprender? ¿Cuál fue la primera vez en la que conociste este mundo de emprendimiento y cómo así te nació, ¿no?, esta pasión por emprender? Así, en cuento corto, a ver, estudié para ser sacerdote a los 18, me metí 5 años, después de 5 años salgo y retomo la universidad. En esa retomada universidad había, entre comillas, perdido 5 años de mi vida laboral, ¿no? Entonces reiniciaba la vida universitaria, mis amigos, promoción de mi enamorada, la que le terminé para ser cura, hoy mi esposa, ya estaba en otro nivel, de emprendimiento, ¿no? O sea, de sus trabajos. Algunos se iban a su MBA y yo retomaba la universidad de cero. Entonces, creo que ese fue un primer momento de crisis personal en donde me imaginaba hacia el futuro y decía, miércoles, o sea, voy a terminar 5 años de mi vida estudiando, luego voy a ser practicante y luego voy a hacer unos 10 años más para poder lograr ser gerente de algo, ¿no? Soy bien apasionado y de hecho me empecé a meter desde que retomé la universidad a trabajar en agencias de marketing. Y en ese proceso yo le veía la parte creativa y a todas las marcas con las que trabajaba en la agencia. Hasta que en algún momento como que era bastante interacción con clientes. Al comienzo, para serles sincero, me iba mal en la chamba.
no era tan bueno porque estaba enfocado en otras cosas, como que en revivir eso que no había vivido en mi vida de cura. Claro. Y, y en ese proceso dije, pucha, ¿por qué tengo que estar haciéndole la estrategia de marketing digital a una marca de bloqueador solar, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto mismo con algo propio, ¿no? Ujú, Empezó como una especie de queja ujú, y al mismo tiempo aproveché que en estos 5 años de mi vida me eduqué mucho para estudiar y me gustaba estudiar, me gustaba leer y me gusta leer sobre, hasta el día de hoy, el hábito de negocios. Y me leí un primer libro que se llama Cómo empezar de cero, cómo empezar de cero, cómo empezar 2.0 de Guy Kawasaki. ujú. Y entré al mundo de, oye, no necesariamente tengo que esperar 10 años, sino que puedo emprender en algo resolviendo algún problema, ¿no? Alguna problemática. Creo que el emprendedor o un primer aprendizaje que tuve es que está resolviendo un problema. Y yo veo los negocios de esa forma, ¿no? Tú resuelves un problema de manera sostenible, o sea, que el negocio puede sostenerse por sí solo y lo resuelves a un determinado mercado, a un nicho al que apuntes, ¿no? Y eso fue, o sea, y dije, ok, explorar problemas. Ese fue no necesariamente buscar mis propios problemas, sino los problemas en general, ¿no? Empecé con uno propio que era lavar autos. Mi papá Wow. siempre me pedía, por favor, Dani, ¿quieres que te preste el carro? Bueno, no tenía plata, o sea, en ese momento yo trabajaba, mi enamorada estaba en otro nivel, como digo, a nivel de ingresos y me frustraba eso constantemente. Entonces yo trabajaba como valet parking en una de estas empresas donde hacen eventos en matrimonios y cosas así. Y yo era el valet parking que te llevaba el carro y ganaba mis 120 solcitos el fin de semana. Y a eso no salía mucho y los usaba para mis gastos, ¿no? Y en esa figura es donde digo, pucha, o sea, uno era la experiencia de crisis, dos, el tema de resolver problemas. Mi papá ponte, me prestaba el carro y me decía, oye, tienes que lavar el carro para que te lo preste. Entonces dije, voy a pensar en un problema en ese sentido, porque no encontraba lavadores de autos. Y creé una idea que era, no la saqué nunca, que se llamaba Lavandeando, y era como un Uber de lavadores de autos, ¿no? En donde encuentres lavadores que vengan a lavar tu carro y ellos ganen algo y así, la figura de Uber. Y estaba con esa idea en la cabeza, la había soñado, con este libro que leí, y justo viene mi socio de Australia con algunas ideas también, y en algo coincidimos y es que el futuro estaba en digitalizar un servicio. Y hay que encontrar un problema que sea acuciante, o sea, el que no tenga mucha tecnología. Esa era la conclusión. Y dije, ok, lavadores de autos no. Y él me dijo, pero yo creo que hay un problema más grande que no hemos visto y es el cambio de dinero. O sea, eso era mientras que ya habías terminado de estudiar. O sea, ya habías terminado de No, no, estudiar no. mientras que Yo seguías emprendí en la estudiando. universidad, sí. Ah, man, ya. Yo vuelvo, o sea, yo estoy desde los 18 a los 23 estudiando para ser cura, vuelvo a los 23 y estudié hasta los 28 en la universidad, pero en Cambista yo lo creo a los 26. No, y ahí él llegó con esa idea y dijimos, ok, resolvamos ese problema, no teníamos idea de nada y lo que primero que hacíamos era ir a preguntarle a los cambistas cuál es el negocio, ¿no? ¿Cuál es el negocio? Y les fuimos a preguntar cómo lo hace. Y nos Claro. explicaban. Entonces, con el tema decíamos que era un trabajo universitario, y yo le dije, Pablo, o sea, tú encárgate del producto tecnológico, porque Pablo sabía de hacer eso, venía de Australia como ingeniero, agarrando y liderando proyectos tecnológicos. Y buscamos un financista que sabía de temas de economía, y yo que era el comunicador. Entonces, porque es un tema de confianza. Y lo creamos. Esa fue la historia en no tan corto relato. Yo me quedo con algo que dijiste al inicio y que me identifico mucho, ¿no? De cuando trabajabas en la agencia, de por qué yo estoy creando para otras marcas y no para cosas que son mías, ¿no? Y es algo que resuena mucho conmigo y que por eso también yo empecé a crear contenido. Y me parece súper interesante. Lo segundo que dijiste sobre que la clave o el centro de todo esto es encontrar problemas, ¿no? Y buscar soluciones para esos problemas a personas y el tema de hacerlo digital, que se puede escalar y explotar, ¿no? Y yo quería preguntarte, eso fue como tu primer emprendimiento, pero de ahí, ¿cómo empezaste a crear contenido sobre emprendimiento y negocios? ¿Cómo así decidiste compartirlo con más personas? Yo recuerdo esa fecha. Mira, sí me acuerdo, confía. Mira, para simplemente hacer un pequeño highlight de lo que dijiste,
o un complemento a eso que dijiste del tema de los problemas, y créeme que es increíble. O sea, yo no tenía tanto el problema de cambiar dinero en la calle. Simplemente vi que era un problema externo a mí y que la gente sufría. Pero no saben lo bonito que es resolver un problema para ti mismo. Eso es lo más alucinante. Yo lo estoy viviendo ahora con un nuevo emprendimiento que se llama My Good Week. Yo soy un fan de agendarme en mi calendario cosas del día a día, trabajo, vida saludable, deporte, lo que sea. Ujú. Y yo decía, ¿por qué no hay un tracking de hábitos de ese calendario? ¿No? Automático. No tengo que poner, hice, tomé agua, fui a hacer deporte, leí, ¿no? Sino que automáticamente jale y te bote estadísticas. Y creé My Good Week con un programador ruso. Y esa experiencia de estar mejorando el producto, de estar como, oye, esto es para mí al final y para gente similar a mí, porque es gente totalmente loca, porque no necesariamente todos se agendan en su calendario, es un nicho muy particular, las actividades que hacen para ser productivos. Entonces, eso es lo más bonito. Pero ya, respondiendo a tu pregunta, empecé a crear contenido porque mi esposa me animó. Mi Mafe, que es la que le terminé para ser cura y con la que volví después de 5 años y toda la historia de amor bonita, con la que ahora tengo una hija hermosa. eh, Ella fue la que me dijo, Daniel, o sea, yo estaba esperando a vender Cambista, ¿ok? A veces uno espera tener la experiencia gigantesca suficiente como para tener la autoridad, entre comillas, de poder hablar de ese tema, ¿no? Y entra el síndrome del impostor en el que, oye, no necesariamente, ¿por qué vas a hablar de este tema si tú no eres nadie? ¿No? Y Ujú. yo decía, ok, cuando venda Cambista, cuando la venda y sea multimillonario, imagínate, tengo la autoridad para hablar de emprendimiento. Y mi esposa me metió ¡pam! El sopapo y me dijo, escúchame, lo más bonito es compartir el camino, ¿no? Camino. Ujú. Documentar eso que vives y transmitirlo y compartirlo, porque yo dije, efectivamente, o sea, a mí me hubiera encantado tener una guía, personalmente, me hubiera encantado tener una guía para emprender y no hubiera cometido de repente tantos errores como lo hice. Y efectivamente así fue. Mi esposa me dijo, lánzate, y me lancé con un live, me acuerdo lanzándome ahí al vacío, súper miedoso, con un montón de nervios, rompiendo una inercia que es fuerte. O sea, al comienzo, en verdad, lo difícil es que cuando tú empiezas a crear contenido, ¿quiénes son los que están en tu cuenta? Tus amigos, la gente que te Amigos. Sí, conoce, ¿no? tal Y cual. como dice Jesús, nadie es profeta en su tierra. Entonces tus amigos agarran y te dicen, ¡ay, qué estás hablando de esta vaina! Yo te conozco en la fiesta de tal, ¿no? Entonces es Ajá. difícil, ¿no? Es difícil empezar por ese motivo, pero de ahí una vez que rompes eso, ya, ya vas agarrándole la dinámica, ¿no? Sí. Y a mí me encanta porque creo que cada uno, o sea, cualquier creador de contenido claro, empiezas con un montón de miedo, no sabes si es que puedes hablar o no del tema, pero al final, y rescato un montón lo que dijiste de acompañar a la persona y sobre todo en temas de emprendimiento, donde la persona a veces que no tiene ni la más perra idea de lo que está haciendo, ni cómo empezar, ni si cada pasito que estás dando es realmente el correcto o no, y que al inicio empieza todo por intuición, que tengas a alguien que te guíe en esos temas y que te acompañe, ¿no? Y te diga, oye, Mm. a mí me funcionó esto, de repente a ti tampoco te va a funcionar, o de repente a mí no, a ti sí, y que te sientas seguro o acompañado, creo que es súper bueno y es algo que tú haces. De hecho, yo también he emprendido de cierta forma, no tan convencionalmente, pero ya es como un emprendimiento, ¿no? O sea, Pia Fitness también se Me volvió acuerdo un cuando empezaste, me negocio. encantó, me acuerdo cuando empezaste con Pia Claro, Fitness. sí, Fue y hablábamos increíble. de eso también. Y me acuerdo Mafe también, me acuerdo Mafe que me dijo, ay, Sí, Pia, tu cuenta de Pia Fitness al final se va a convertir en tu cuenta principal, me dijo. Digo, sí. no, Mafe, le dije, no, que no sé qué. Y No ya pues, creías, ¿no? ¿Por qué? no sé, o sea, es que yo al inicio, como empezó tanto como mi tesis así, dije, ya, pues si funciona bien, si no, no. O sea, nunca le metí tantas balas al inicio, pero ya en pandemia todo Ujú. cambió, pues, ¿no? Como ya la Ujú. mayoría de gente sabe. Pero, pero bueno, regresando a la parte de emprendimiento, yo quería preguntarte, em, ¿cuáles son, o sea, qué es lo primero que deberías ponerte a pensar cuando quieres emprender? O sea, tú has hablado un poco del tema de ponerte a resolver un problema, ¿no? Pero, por ejemplo, otros factores. Por ejemplo, si la persona está ahorita trabajando para una empresa, y tú lo has hablado, creo, en tus redes, tiene que dejar de repente trabajar para otra persona para dedicarse a su emprendimiento, socios, o sea, emprender solo, emprender acompañado, en qué tema, si
si es algo que te tiene que apasionar o no, si es, no sé, o sea, ¿qué es lo que uno tiene que tomar en cuenta para poder empezar a emprender? Mira, esto yo lo he descubierto en el mundo. A mí no es que me apasionaba cambiar plata, ¿no? Mm, No es que mi pasión, pero yo soy bien agnóstico con el tema de emprende en lo que te apasiona, porque no necesariamente es lo más o rentable o factible a veces. ujú, Entonces, yo sí creo, o sea, a mí me guía mucho como una especie de framework en donde yo lo tengo ahí siempre cercano y es, uno, haz lo que genuinamente te interesa, haz lo que más valor le aportas al mundo y haz lo que sea más rentable en un sentido, ¿no? Esas tres cosas, factibilidad, o sea, perdón, lo que más le entrega valor al mundo, lo que más, por ende, lo que más necesitan, lo que más te interesa genuinamente y, perdón, lo que más eres hábil. ¿Ok? Que son distintos. ujú. Puedes ser hábil jugando ajedrez, pero te puede apasionar correr olas, ¿no? Hay un creador de contenido que yo sigo que me encanta y que tiene millones de seguidores y que tiene ya un negocio con talleres y todo, que es un científico que le apasionan las películas de Marvel. Y él, no sé, analiza, por ejemplo, cuánta fuerza pudo haber tenido Hulk para saltar el Empire States y analiza con ciencia. Entonces, es muy bacán su cuenta y creo que él supo unir estas tres cosas, ¿no? Lo que más valor le da al mundo, lo que más eres hábil y lo que más te apasiona. Entonces, yo lo he ido descubriendo y al comienzo de repente empezarás con uno, ¿no? De repente no en lo que te apasiona, pero sí en lo que eres hábil. Y puedes convertirlo en un negocio y de ahí vas viendo, oye, mira, soy también, me apasiona esto de acá, ¿no? Pero la pasión al final es un resultado de hacer algo con sentido, ¿no? En el caso de cambiar dinero me di cuenta que ahorraba, o sea, que le ahorraba dinero a la gente, que lo hacía las transacciones mucho más seguras y eso me llevó a apasionar, resolver ese problema, ¿no? Entonces sí, yendo al punto del primer paso, la problemática, o sea, si tienes la problemática, yo te diría a veces, uno como que un gran error de un emprendedor es que se enamora de su solución y creo que la soberbia o la falta de humildad es una de las cosas que más daño nos hace como emprendedores, ¿no? No están dispuestos a escuchar, no están dispuestos a poner a disposición su idea en el mundo. Y eso es fatal, porque en verdad tú vives de lo que la gente necesita y no vas a saber lo que la gente necesita si no estás escuchando. Y si simplemente dices, esto es mi idea y esto va a funcionar y va a funcionar y la tratas de imponer y es lo peor que puedes hacer. Creo que Eso es clave. conversar con gente también, ¿no? Sobre lo que se te Un ocurre, tus montón. ideas. Porque mucha gente es como celosa con la idea que se le ocurre, puede tener piensa que tiene una idea millonaria y dice, no te la voy a compartir porque de ahí te la robas, no sé, ¿no? Y es algo que tú también hablas. Entonces, por ejemplo, si es que a mí se me ocurre ahorita, no sé, detecto que hay una necesidad, ¿no? Un problema, y digo, quiero hacer esto. Ya, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo avanzo? ¿No? O sea, ¿Y ahora ¿cómo qué? Ujú. ahora qué? O sea, ya tengo una idea, buenazo, ya. ¿Cómo hago para que se haga realidad? ¿Cómo hago para tangibilizarlo? No, las ideas están sobrevaloradas. De hecho, te cuento la historia de un pata que me llama y me dice, Daniel, tengo la idea del próximo unicornio peruano. Te la tengo Ujú. que contar. Y yo le digo, ya, cuéntamelo, le digo, mándame un audio, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? Me dijo, no, no puedo, no, me la van a robar. Imagínate, no, me escucha Se Facebook, va a el de filtrar, se va Meta, a y filtrar. se filtra. Y yo le digo, Claro. oye, no seas sonso, le digo. Al final, en verdad, es más probable que compartiendo tu idea, es más probable que encuentres potenciales clientes, un feedback que te va a dar un camino mucho más, te va a encaminar más a una mejor idea, o de repente socios estratégicos. Entonces, más probable que te la roben, que haya una persona mala en el mundo que diga, oh, yo la voy a hacer, y aparte que ejecutar la idea es lo más difícil. Entonces, es complicado. Yo diría, comparte tu idea y tú, como tú dices, creo que la clave es conversar con la gente, entenderla, ser curiosa, ser curioso, ir más allá, como que, y a lo que voy, es que si es que tú eres un maestro del problema, vas a saber cómo solucionarlo, ¿no? Pero si simplemente crees que, ok, ya, el toque de solución, no. Te diría que te quedes tiempo ahí rebuscando el problema, entrevistando a las personas. Hay un libro buenazo que se llama The Mom Test, que es un libro que
te enseña cómo encuestar o entrevistar a las personas, porque hay veces que te dicen una típica pregunta que te hace toda persona que quiere emprender: ¿cuánto pagarías por este servicio? ¿O pagarías por esto? No, la peor pregunta del mundo. Todas las preguntas que están relacionadas al futuro son las peores preguntas, ¿no? Las mejores son las que se basan en hechos. Y este libro justamente se llama The Mom Test porque son encuestas a prueba de lo que te puede decir tu mamá. Ah, maña. Y es muy bonito el libro, pero bueno, la cosa es estas conversaciones y saber justamente curiosear sobre esos problemas que tiene la gente, ¿no? Claro, y por ejemplo, ¿qué pasa si es que, o sea, eres una persona que quiere emprender, no tienes tanto presupuesto, o sea, no tienes tanta plata, digamos, y cómo te aseguras que realmente ese problema es un problema? O sea, tienes que conversar con más gente porque no te da, obviamente, la plata de contratar una consultora, ¿no? Que te diga si realmente ese problema es o no. O sea, ¿cómo te aseguras que realmente estás yendo por el camino correcto? Es una ¿O no lo excelente sabes? pregunta. Es una excelente pregunta. En el concepto de startupero se le dice el famoso product market fit, ¿ya? Que es como que tu producto engancha con el mercado, ¿ok? Pero ese producto tiene unas características bien particulares y es que son fáciles, baratas y rápidas de hacer, en donde tú pruebas que existe una necesidad con ese producto mínimo viable, ¿no? Entonces tú lo que haces es, por ejemplo, ¿no? Tu prototipo. Imagínate caso de Cambista, sí, el prototipo, el típico, ¿no? El caso de Cambista no necesariamente tenía que crear el app de cero, no necesariamente tenía que crear la web ni siquiera. Lo que yo necesitaba era validar si la gente me iba a transferir su plata o no. Entonces, tener una cuenta en dólares y soles, tener plata en dólares y en soles y decirle a alguien, a un amigo: oye, ¿quieres que te dé un mejor precio, el precio de la calle, pero simplemente transfiriéndome? Sí, ok, transfiéreme a mi cuenta en dólares, yo te transfiero soles a soles. Ahí estás validando un problema. Si es que eso lo hace gente que no te conoce, ya validaste el problema. Entonces, el gran reto para emprender creo que es responder a dos preguntas. ¿Cuál es la suposición más arriesgada de ese problema? ¿Y cuál es el experimento más rápido, barato y sencillo de hacer para validar esa suposición? Esas son las dos preguntas que te va a permitir construir ese producto mínimo viable y validar si hay un problema. Normalmente, cuando tú normalmente empiezas con gente que son estos usuarios iniciales, ¿no? Y lo que yo hago, hay una encuesta muy famosa que si es que ponen en internet Superhuman, Raúl Vora, o sea, Raúl como suena, Vohra, Vora, van a poner, él habla de un concepto que me encanta, que se llama el Superhuman Metric, ¿ya? Que es, su negocio es Superhuman Metric. Y él lo que hace es una encuesta en donde dice: si es que este producto no existiera, ¿qué tan decepcionado te sentirías? Mm, Y hay tres opciones, ¿no? Muy decepcionado, algo decepcionado y nada decepcionado. Si es que más del 40% de esos, imagínate, 100 personas o 10 personas iniciales de tus clientes ponen por lo menos más del 40% muy decepcionado, has hecho Product Market Fit. Si no has llegado a ese 40%, tienes que o segmentar mejor a tu público o iterar o mejorar tu producto. Sí, esas dos. O iterar o mejorar tu producto o enfocarte en un nicho más específico, ¿no? Y ir mejorando ese porcentaje cada vez más. Esa es un poco como Claro. la primera guiecita de validar un negocio, ¿no? Este prototipo. Claro, ahora, de lo que tú estás contando, yo siento que eso está bien enfocado de repente a A tecnología. negocios. Sí, o sea, algo nuevo, novedoso, algo que de repente no existe todavía. Pero si alguien que quiere emprender. Sí y no, porque hoy en día em, creo y cada vez más van a empezar a aparecer muchos más los famosos, se le dice los solopreneurs, ¿no? Las personas que emprenden solos, como tú con Pia Fitness. Tienes todas las herramientas, si te pones a pensar, para empezar un negocio voy a poner un ejemplo, ¿ya? De estas botellas, ¿no? Oye, me encanta esta botella, quiero empezar a venderla. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando empezamos a vender? Crear una tienda online es súper sencillo, vas a tiendas gratis, lo creas, ¿no? Tienes una tienda online. Vender es súper sencillo, llegar a personas con las redes sociales hoy en día, empiezas a crear contenido en relación a un territorio. O sea, todas las herramientas
las tienes a la mano y son tecnológicas. No necesariamente son startups que son, o sea, este concepto son startups como que ya a nivel, pues, levantar capital y todo este tema, sino para emprendimientos o negocios muy tradicionales, muy tradicionales. Funciona tal cual. Eso me parece súper interesante porque sí he estado viendo un montón de herramientas que creo que algunas se les dice no code, ¿no? En el que tú puedes hacer lo que sea, no es como un montón de procesos que antes se necesitaba, qué sé yo, sistemas de hace mucho tiempo que tenías que contratar a alguien para que lo haga y hoy día tú puedes hacer tu página web, tu e-commerce y todas tus redes sociales casi automatizadas y solo tú, ¿no? Y me parece súper valioso porque le da la oportunidad a muchas personas que antes veían emprender como algo súper abrumador o súper difícil porque hay como muchos escalones que tienes que pasar para llegar, ¿no? Entonces, pero justo al inicio mencionaste ese concepto de emprender solo, ¿no? Como Pia, por ejemplo, que inició Pia Fitness y toda su empresa sola, pero ¿qué pasa si una persona hoy tiene una idea y le da miedo hacerlo solo? Porque tal vez siente que no tiene los conocimientos y busca a alguien, a un amigo, a un familiar para hacerlo. ¿Qué tan bueno es que hayan varios socios o personas involucradas en una idea de negocio? ¿Pero emprender solo Sí, o acompañado? yo creo que depende del negocio definitivamente. En el caso de Cambista creo que sí identificamos los roles que se necesitaban y los buscamos. En el caso de crear contenido o sea, al final depende del emprendimiento si es que es emprender solo o emprender en equipo. Yo sí creo que es importante tener socios que, si es que la magnitud del emprendimiento lo requiere, que estén, uno, enfocados hacia la misma dirección, porque hay que poner todas las cosas sobre la mesa entre socios, conversar, tener oye, ¿cuál es mi no negociable y con qué cosas sí puedo negociar? O sea, tener todo en la mesa, la transparencia es clave, pero al mismo tiempo que sean roles totalmente distintos, porque si no te sacas los ojos. O sea, si yo me hubiera juntado con 3 comunicadores para hacer Cambista, probablemente esta vaina no hubiera prosperado, porque creo que una característica importante de los socios es que uno tienes que admirar el trabajo de los otros, o sea, admirarlo, respetarlo, y dos, tienen que ser 100% distintos y que cada uno respete su espacio. Nadie se mete, o sea, si es que es con data, obviamente sí, ¿no? Si es que mis campañas de marketing están yendo mal en Cambista, obviamente todos van a decir, oye, ¿qué está pasando, no? Pero nadie cuestiona en un sentido, sí es bueno cuestionar, pero nadie cuestiona cuando se toma la decisión en conjunto, ¿no? Y donde yo puedo demostrar de alguna manera, oye, esto puede funcionar y vamos, ¿no? Y hay que probar. Lo mismo, yo no me meto en la parte de tecnología ni en la parte de finanzas. Trato de entenderla, pero respeto mucho el trabajo de mi socio, ¿no? Claro, y de repente eso es algo que muchas personas hacen y respetando esto que dices de cada uno tiene su función, su rol, que son diferentes, pero emprender con amigos, por ejemplo, ¿qué tanto? Porque creo que Pablo es su mejor amigo, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo hace el proceso de emprender? ¿No? Yo creo que tienen que haber sus pros y sus contras, pero en tu caso, ¿cómo ha sido o cómo lo ves? Mira, yo creo que o sea, las peleas de socios se dan cuando alguien interpreta que está siendo tratado de manera injusta. ¿Ya? Así, por esas razones. Tú estás dando más, típica, ¿no? Oye, yo siento que estoy dando más al emprendimiento que tú, no Ujú. merezco tan poco porcentaje Por como el que relación. tengo actual, ¿no? Porque no hay un trato o no sientes que te están devolviendo en justicia eso que estás aportando. Entonces, hay formas. Yo hoy día, o sea, mira el reto que tengo ahorita con el programador ruso que hago esta plataforma que te digo, My Good Week, que nunca le he visto la cara en físico y trabajamos en remoto y nos va súper bien con el porcentaje. ¿Por qué? Porque creo que todo se debe contabilizar. En el sentido, el aporte que tú haces de tiempo, de dinero, de aporte comercial, todo se puede contabilizar y todo debería, no de frente agarrar y decir, ya tú tienes 33, yo 33 y él 33% de la compañía. No, al contrario, oye, depende de lo que hagas, depende de cuánto compromiso tengas y eso tiene un valor de dinero que se puede canjear a acciones. Entonces, esa figura yo la tengo en un Excel, por ejemplo, en donde medimos todos los meses el aporte que hace cada uno de tiempo, de dinero, y se va valorizando y va cambiando el porcentaje. No tenga miedo de ir cambiando el porcentaje en el tiempo, hasta llegar a un hito, obviamente, en donde ya cierren todos. Oye, el hito es cuando lleguemos al punto de equilibrio del emprendimiento. Ok, hasta llegar al punto de equilibrio vamos como que repartiéndonos en justicia lo que estamos aportando. Y así
creo que esa mirada, para responder un poco a la pregunta, cuando tú defines bien eso desde el comienzo, la relación de amistad puede llevarse sin ningún problema, porque ya distingues estos dos planos, ¿no? La parte de amical, en donde nos podemos pelear, donde podemos decir, cállate, cállate, no importa, pero en la realidad es que se está contabilizando todo lo que haces, ¿no? Y no pasa nada. Puedes tener incluso discusiones de formas o lo que sea, pero al final pasan. Bueno, creo que hemos estado hablando un poco de cómo ha sido este proceso, ¿no? Y lo toqué al inicio, o sea, lo pregunté al inicio, pero de repente si podemos, o sea, consolidarlo, de repente si hay pasos o no, pero si hay alguna fórmula eh, para emprender, ¿no? O sea, y emprender bien. Porque yo sé que de repente muchas personas, o sea, a mí me dio miedo renunciar a mi trabajo para dedicarme a esto ya full time y meterle todas las balas a que esto camine, ¿no? Pero asegurarme de que realmente vaya a funcionar, o sea, dependía enteramente de mí y obviamente yo sé que da miedo. Entonces, si es que si podrías hacer como una mini guía, por ejemplo, 3 pasos, 4 pasos, o si es que existen también 5 cosas para emprender, ¿no? O, Yo las resumo en tres cosas importantes. Una es deseabilidad. Deseabilidad es asegurarte de que realmente ese público que has identificado necesita la solución que has creado, ¿no? O lo que estás pensando, la idea que estás pensando. Tiene que haber deseabilidad. El 42% dicen que el 90% de emprendimientos fracasa, ¿no? Ya de ese 90% de emprendimientos que no llegan ni el primer año. De ese 90%, el 42% fracasa porque no identificó bien el problema. Entonces, es la razón principal. Por ende, tienes que asegurarte que haya deseabilidad, ¿ya? Con este ejercicio que hemos hecho al comienzo. La segunda es la factibilidad. ¿Qué tan factible es para ti hacerlo? Si no es factible para ti, ok, ¿con quién cuentas? ¿Cuentas con el equipo para hacerlo? ¿Cuentas con, si quieres hacer una planta de cerveza, no sé, te encanta la cerveza, pero tienes que poner una planta, ¿es factible poner una planta hoy? ¿Tienes el presupuesto para hacerlo? ¿Tienes esos recursos necesarios para hacer factible ese negocio? Y tres, ¿qué tan viable es? Tiene que tener un modelo de negocio. Un modelo de negocio en el que alguien te dé $1 por ese valor que le das, ¿no? Esas tres cosas, por así decirlo, son las principales como que pasos para emprender. Si tú identificas esas tres preguntas, estás en buen camino. claro, y siempre tienes que, o sea, tú solito te puedes mandar a hacer tu modelo de negocio, o sea, siempre tienes que tener a alguien que te lo valide, conversarlo, Claro. asesorarte. Mm. Es que, Es bueno claro, tú pedir puedes ayuda, decir, ¿no? O sea, sí es bueno pedir ayuda, pero lo que sí no hagan es el típico que te dije ahorita de pagarías por esto, ¿no? Porque cuando es interesante, porque tú dices, ok, pagarías por esto, ok, paga, acá está la tarjeta, toma, únete a mi comunidad de PIA Fitness y paga una suscripción de $9 al mes, ¿no? Cuando la gente ve el cobro es donde se ve la realidad. Entonces, yo te diría que en este punto del modelo de negocio que te digo, para tú definir el precio, que es una de las cosas o retos que más tenemos como emprendedores, cómo definir el precio de tu producto o servicio, hay tres pilares, ¿ok? Como todo en tres, ¿no? Pero son tres pilares, yo lo llamo como una pirámide invertida, en donde la principal pirámide es el costeo, que tanto te cuesta dar ese servicio o te cuesta dar ese producto. El segundo es qué tan, cómo está la competencia, ¿no? Cómo está la competencia, cuánto está cobrando la competencia para ver en qué espectro te vas a poner tú. Y el tercero es willing to pay, o sea, es qué tanto la gente tiene voluntad de pago. Y esa voluntad de pago solo la descubras, ¿cómo la descubres? Cobrando. Y viendo, cobrando, probando, pero con estas tres pirámides de acá. Ese es el modelo de negocio que quieres armar. Y obviamente en ese modelo de negocio también está metido el tamaño de mercado. O sea, qué tanto es el tamaño de mercado y cuál es tu techo para crecer. Porque a veces uno puede estar en un tamaño de mercado muy chiquito y tiene un techo o demasiado amplio y es difícil o confuso diferenciarse, ¿no? Esa figura del modelo y también cuál es el diferencial con el resto de jugadores. Ahí entra todo en el saco. yo tenía una pregunta. ¿Qué tan válido crees que es mirar a otros países y ver otros emprendimientos que hay en esos países que funcionan súper bien y tratar de aplicarlo en tu país en el que estás? Demasiado válido. O sea,
Yo creo que no hay un camino para emprender. Creo que hay muchísimos caminos en donde tú puedes empezar. Tú puedes empezar con un problema personal, puedes empezar con un problema ajeno, puedes empezar, te pongo el ejemplo del problema ajeno con una persona que hizo una empresa de devoluciones en Chile que se llama Reverso y que era porque estaba en una conversación así en su familia y la hermana de este chico dijo, pucha, cada vez que devuelvo es un dolor de cabeza porque tengo que ir al supermercado, vender todo esto. Y dijo, ¿y por qué esta vaina no es digital? Y creó un problema ajeno a él y Reverso le va súper bien. Otra opción es crear una audiencia antes de un producto. Tú creas una audiencia y te das cuenta, Pía, se dio cuenta que hay una necesidad de que, oye, la gente necesita este espacio donde la gente pueda hacer ejercicios en un taller en vivo. Ok, pero nació primero la comunidad y eso es bueno porque mitigas el riesgo. En la carrera de emprender es mitigar el riesgo, es ver cómo manejas los riesgos. Otra forma es buscar ideas en otros países y ver que normalmente están siempre más adelantados. Yo creo que Perú es un cúmulo de oportunidades por eso, porque siempre estamos más atrasados. Ujú. Entonces, yo lo veo, yo amo este país por eso, porque hay tantos problemas que de repente ya se solucionaron en otros lados, que Sí. obviamente hay que adaptarlas localmente, pero se pueden hacer tranquilamente. Cambista es un reflejo de Wise, que empezó en Inglaterra. Es una empresa de Inglaterra que funciona allá y era un modelo en el que juntaba gente que quería comprar euros con dólares, ¿no? Y eso es Cambista. Totalmente válido. Buenazo. O la última forma, si es que quieres añadirle una quinta, es empezar con un equipo. A veces tú no tienes una idea de negocio, pero tienes un equipo. Mira, MailChimp empezó así. MailChimp era un equipo de personas que eran una agencia de marketing, literal. Y esta agencia de marketing era una de 3, 4 socios súper amigos y primero empezaron como amigos. Y como amigos ya sabían que trabajaban bien juntos, esa es parte del riesgo que es la parte societaria, y dijeron, oye, hay que emprender en algo juntos. Ok, veamos en qué emprendemos, ¿no? Y salió MailChimp. O sea, lo que estábamos hablando con Daniel el otro día. Pero sí, está buenazo. Creo que son varios caminos y como dices, no hay nada que está escrito en piedra, ¿no? No hay una fórmula secreta. De hecho, eso era lo que No hay. quería llegar a concluir con la pregunta que te hice. Que no hay un camino. Creo que la gente busca también este secreto, ¿no? Si le funcionó a esta persona haciendo exactamente estos pasos, a mí también va a funcionar. Y en verdad no. O Ya. sea, no necesariamente, Mm. ¿no? Cada persona y cada grupo, socios son distintos. Y mi siguiente pregunta era, una vez, por ejemplo, que ya empecé a emprender, ya estoy en el mundo del emprendimiento, ya lancé mi producto, ya tengo mis primeros clientes, Bien. ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hago para seguir creciendo? De repente, si, no sé si vas a meter términos de levantar capital, no sé qué, pero ¿qué es lo que sigue? ¿No? Ampliar tu equipo también. O sea, a mí, y hablo también por mí, porque tengo mi practicante que jamás pensé tener alguien trabajando conmigo, pero ya es un paso dentro del emprendimiento, o sea, es como un 100%. sinónimo de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sigue después? ¿No? ¿Cómo sigues creciendo? Yo sí soy fan de hacer o sea, una vez que tú emprendes, tienes que ver cómo haces algo escalable definitivamente. O sea, algo que la idea es que cuanto dicen, ¿no? El mejor CEO es aquel que es el más prescindible, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, ok, ¿cómo logro que esto de acá no dependa de mi tiempo y esfuerzo? Entonces, tú tienes que ir creando un sistema. Ese sistema se puede apalancar de muchas formas. Dinero, ¿no? Trabajo, capital de trabajo, código, o sea, puedes codificar cosas para que esas cosas, como cambiar dinero, por ejemplo, sea un proceso mucho más automático. Media, ¿no? O sea, tener un espacio donde tú puedas comunicar constantemente y llegues a un montón de gente rápidamente. Son 4 modelos, la quinta es espacio, ¿no? Pero eso ya es más para temas de inmobiliarios, pero son sistemas, ¿ok? El más típico, el más viejo de todos es contratar gente, ¿no? El de la revolución industrial y que simplemente hagan ese trabajo que no es tan importante para ti, pero para ellos sí. Eh, Eso es uno, hacer cosas escalables. Dos yo creo que tiene que ver mucho con lo que dijiste, o sea, si es que me dijeras cuál es el tip más fuerte o el tip más importante que les puedo dar a los emprendedores, es que conversen con la gente un montón. Yo me encargaba de la atención al cliente en Cambista, yo veía el chat en línea en Cambista y siempre estaba
preguntándole a la gente, oye, en qué te trabaste? ¿Cuáles fueron los problemas? E ir mejorando el producto. Creo que hay dos focos importantes que tienes que ver. Uno es si tienes un lugar donde llega la gente a comprar tu taller, ¿ok? Tú tienes que enfocarte en la cantidad de gente que llega a tu, taller, a tu web a ver este taller y la cantidad de gente que convierte a ventas, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, llegan 100 personas y el porcentaje de conversión a ventas es de 1%, tú puedes enfocarte en traer ya no 100, sino 200 y vas a tener más ventas, o puedes enfocarte también, y enfocarte en aumentar el porcentaje de conversión. Si aumentas de 1% a 2%, literal duplicas tu venta, ¿no? Es un 100% de crecimiento. Entonces, ese es el foco. Entonces, ahí con ese foco tú agarras y dices, ok, ¿cuáles son esos canales que me van a permitir tener más gente que venga y por ende mejor porcentaje de conversión también? Ok, el canal de acá por un lado es crear contenido, o hacer post en LinkedIn, o hacer TikToks, o invertir en Facebook Ads. Formas de poder llegar a más gente de ese mercado que has identificado. Pero siempre con este foco de conversar con la gente, porque otro problema es que a veces no defines bien al público al que quieres llegar. Entonces, esa conversación te permite saber, oye, esta persona, qué interesante este insight de acá y cómo puedo llegar a esa persona, a personas similares con este insight. Por ejemplo, ¿no? En My Good Week tengo un perfil el 20% de los que pagan, ¿okay? El premium, son personas TOC, que son personas que son tan literal. O sea, en entrevistas me di cuenta de eso. Entonces dije, oye, esto es solucionando un problema para las personas TOC o para las personas con déficit de atención, que necesitan agendar en su calendario todo, hasta agendan sacar al perro. Entonces dije, man, ya, un descubrimiento más. Por eso es importante la conversación. Y finalmente, no tener miedo de meterse en todo el proceso del cliente e ir mejorando de a pocos, ¿no? De repente, que tú pongas en tu taller PIA, al final tú te das cuenta que, oye, de las 100 personas que llegan, solamente queda una. ¿Qué está pasando? Mi porcentaje de conversión es chiquito. Pero imagina que pongas, si no te gusta tu taller, te devuelvo tu dinero. Y tu porcentaje de conversión sube, ¿no? Esos experimentos chiquitos también es otro Ujú. proceso importante al momento de trabajar en tu emprendimiento. Me encanta porque son cosas que son aplicables, ¿no? No le estás pidiendo a la persona invertir 1 millón de dólares para que algo funcione, sino es esto, ¿no? Probar, fallar rápido, o sea, equivocarte rápido, darte cuenta, corregirlo, probar, seguir viendo qué le funciona, qué no. Y esto de hablar con la gente, ¿no? Yo también lo hago, me encanta preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal vas? ¿Te gustó esto? ¿No te gustó lo otro? Voy a implementar algo nuevo. ¿Te parece bien o no? ¿No? O sea, creo que generar este diálogo es súper importante para seguir Clave, mejorando y seguir clave. creciendo, ¿no? O sea, el feedback creo que es súper rico también. Ahí entra algo importante más, que es que cuando también uno debe contratar. Creo que al comienzo a veces uno se acelera, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Empiezo, ya voy a contratar, vendo ropa, ¿no? Ya voy a contratar una agencia de marketing que me vea la venta de mi ropa. Aguanta tu coche. El gran problema a veces es que quemamos etapas. eh, no quemes la primera etapa, que es la más importante, que es que lamentablemente tienes que ser un pulpo. Y tienes que ver la Todo parte al legal, inicio. tienes que ver la parte de marketing, tienes que ver la parte, todo, contable, todo. Lo vas a ver, lo vas a vivir, te vas a sacar la mugre, probablemente vas a trabajar 20, que no sé, 12 horas al día, pero para después trabajar menos, para después trabajar unas 4 o 5 horas a la semana. Pero al comienzo va a ser así. Si tú aprendes lo suficiente, ya después sabes dónde están las principales problemáticas donde necesitas esa navaja suiza, donde tú ya eres un cuchillo de mantequilla, pues. Pero oye, necesito una navaja suiza que me ayude con eso. Contrato a una persona. En mi caso pasó así. Yo creo contenido, me gusta crear contenido de negocios y en algún punto yo veía con las marcas que venían y que querían hablar de negocios también en el canal, eh, llegó un punto en el que tenía que cobrarles, tenía que estar detrás, tenía que ver la parte contable. Y dije, ¿sabes qué? Esta vaina no me da, tengo que contratar a alguien experto que vea esta vaina. Y contraté a una persona y así, vas delegando, pero primero tienes que meterte. Si no te metes, no vas a saber qué contratar, cómo escalarlo. Totalmente. O sea, 100%, porque lo he vivido y Lo has siento vivido. que si no lo... Sí, lo he vivido porque llegó un momento en el que también dije, ya aguanta, o sea, ya he hecho todo, estoy haciendo todo yo sola, ya no me da y necesito ayuda. Y creo que también es eso, ¿no? Reconocer también cuándo es que necesitas ayuda, pero
sí es imprescindible que te metas en tu negocio, que lo conozcas, que sepas todas las funciones que tienen que hacer, para que después también cuando vayas creciendo, o sea, digas, ¿no? Oye, esto yo ya lo hice antes, esto no funciona así o no funcionaba así. Como que no, eres tú al final el que conoce, creo que más cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, y eso lo ganas viviéndolo. Y al inicio va a ser durísimo, pero vale creo que 100% la pena. Algo que te quería preguntar, y lo has venido diciendo, creo, en el camino, ¿cuáles han sido o cuáles podrías decir que son los mayores retos que has vivido hasta ahora, al menos, de emprender? Lo más difícil creo que ha sido, bueno, yo tengo un emprendimiento que fracasó, de hecho, se llamaba PA después, en algún momento. Em, He tenido cierta suerte, en un sentido, y creo que la suerte, entre comillas, suerte es, o sea, si tú no estás listo para aprovechar las oportunidades, o sea, si tú no te preparas constantemente para aprovechar las oportunidades, la suerte no va a existir. O sea, por más que haya más suerte, no la vas a coger, ¿no? Ujú. Con Cambista tuve suerte, entre comillas, porque se aprovechó la oportunidad, pero hay otras oportunidades que sí las aproveché mal, ¿no? No estaban en el momento adecuado, no me asocié con las personas correctas, creo que a veces uno puede también desbalancear, o sea, otro error, otro reto importante que sí creo que es bueno mencionar, sobre todo por el core de este podcast, y es el tema de darle valor a lo que realmente importa. Y es que es una vida personal, o sea, no, a veces cuando uno no delega, ¿no? He visto personas que son gerentes generales de su empresa que tiene 50 personas y siguen viendo la campaña de marketing de Facebook Ads, o sea, yo les digo, oye, o sea, no le veo mal a ese caso particular, pero ya como que veía viendo que es un comportamiento en el que priorizas mucho más ese proyecto y tu trabajo y por temas de querer tener controlado todo, te metes y te metes y te metes y dejas de hacer cosas. No sé si has visto la serie de Spotify, ¿ya la vieron? Pero en la serie de Spotify hay el gerente de tecnología, Playlist, se llama en Netflix, se enfocó en crear este producto, en hacer algo perfecto y todo, y dejó de lado su chica, la chica que le gustaba, hasta que él ya termina renunciando y se va. Bueno, ya lo spoileé también. Este, Puta madre, Daniel. Ojo, es un capítulo, es un capítulo, es un capítulo, es un capítulo. Puta, ya, Pero, vamos a cortar esa parte, vamos a cortar esa parte. pero bueno, la cosa es que, o sea, creo que es importante valorar que las cosas más importantes en tu vida. Sé que al comienzo es un sacrificio, pero míralo como un sacrificio temporal. O sea, la idea de un negocio bueno es que, como te dije en un momento, seas prescindible. Yo al comienzo no tenía vida. O sea, y eso me pasó factura. El no aprovechar algunas cosas importantes de mi vida personal, con mi esposa hoy en día, mi hijita en su momento. O sea, he tenido que poner varios frenos de mano y creo que el balance entre la vida y el trabajo es algo que sí o sí es uno de los retos más grandes que puede tener un emprendedor, ¿no? Porque todo es Sí. trabajo. O sea, tú emprendes 24/7 y tú vas a hablar de tu negocio 24/7. Estás Ujú. Y a pensando en tu veces negocio uno no 24/7 también. pensando, exacto, exacto, Eso, y exacto, es no quizá distingues. algo que muchas personas le huyen o no quieren emprender por eso, ¿no? Porque tal vez en un trabajo de 9 a 5 para una empresa, o sea, acaba a las 5, puedes decir, ya no Ya, voy a chao. trabajar, pero como es algo tuyo, un emprendimiento, o como nosotros que hacemos contenido, Pia tiene su propia empresa, todo el día estás pensando en eso, no puedes dormir. Te levantas ¿Eh? y sigues pensando en qué voy a hacer ahora, O cómo sueñas puedo con eso mejorar, también. ¿no? Sí. Y eso puede hacer que Tal muchas cual. personas digan, no hay manera que yo empiece a aprender. Pero justo que estábamos hablando de los retos, quería cambiarlos al otro lado y preguntarte, ¿qué es lo más gratificante que has sentido en todos estos años o esos momentos en los que tú dices, sí, de todas maneras, si volviera a Vale la hacer, pena. haría lo mismo, seguiría emprendiendo? Creo que hay dos cosas importantes para mí, ya a nivel ya de despliegue, ¿ok? Una cosa es a nivel de quién soy y las cosas que mi familia, que estoy construyendo, pero por otro lado es a nivel de despliegue profesional. Creo que hay dos cosas importantes para mí. Una es la cantidad de personas que impacto y dos, el porcentaje de impacto en la vida de esas personas, que es distinto, ¿ok? Si es que yo te vendo te voy a decir, ¿no? Si es que yo le vendo mantequilla saludable, voy a poner un ejemplo así, estoy cambiando un porcentaje de tu vida que son tus mañanas de desayuno, ¿no? Imagínate.
Este, ¿cuánto porcentaje de impacto en la vida tienes de una persona? A veces un Mm, psicólogo, por ejemplo, de repente no alcanza a muchas personas, pero a esas personas que alcanza tiene un porcentaje de impacto mucho mayor. A ujú, veces es un balance, porque cuanto más personas quieres impactar, menor porcentaje de impacto en su vida. mm, Cuanto mayor porcentaje de impacto en su vida, menos personas alcanzas. Entonces, creo que lo más gratificante que he vivido es ver, por ejemplo, en el caso de Cambista, ¿no? Ver gente que decía, oye, yo salía a la calle con plata en efectivo y todos los meses o cada quincena cruzaba con miedo de que me vayan a robar en cualquier momento, me vayan a saltar o me vayan a matar. Esa experiencia de recibir ese resultado de alguien que está usando tu producto, que no lo conoces y no vas a conocer nunca y que te agradece por eso, es alucinante. Por eso yo digo que lo principal es resolver problemas. O cuando en My Good Week me dicen, o cuando en Flip me dicen, oye, he invertido mi plata y al fin encuentro algo que no es una estafa, ¿no? O en My Good Week me dicen, oye, ya puedo traquear mis hábitos y siento que he mejorado todos los meses como persona. Esas cosas son las más bonitas, gratificantes. Y la segunda te diría, el tema de dar trabajo también es una experiencia muy gratificante. O sea, tener talento en tu equipo, gente que esté comprometida contigo, que ellos estén alineados con eso y que ellos crezcan, es algo también increíble. Sientes que eres como que estás ahí acompañándolos y que al final uno puede tener miedo, ¿no? Pero lo que no sabe es que, o nuestro gran secreto, como diría Hulk, es que siempre estamos con miedo. O sea, y el miedo aumenta porque la responsabilidad crece. Entonces ya no es, oye, tú fracasas y ya, tú fracasas y nada más. Ahora es fracasas y fracasan 60 personas más atrás tuyo. Entonces empieza a crecer la responsabilidad, por ende el miedo. Pero hay que vivir con eso. Me encanta eso que has dicho. Creo que lo comparto también y es algo que me pasa. Y creo que o sea, lo puedes vivir a cualquier nivel. Así estés empezando o así tengas una empresa con 10.000 colaboradores. Y creo que el nivel de satisfacción y gratificación es igual, creo. Lo digo porque, claro, si comparo yo, que soy emprendedora sola, ¿no? Digamos ahorita, versus Cambista, por ejemplo, que tiene un equipo detrás y lo que te cuentan, creo que vivo yo también lo mismo cuando alguien me escribe, ni siquiera lo conozco, me escribe un WhatsApp o un DM por Instagram, ni siquiera tiene foto la chica de repente o el chico, un username cualquiera y me dice, oye, Pía, ¿sabes qué? Ahora veo el ejercicio de diferente forma, no lo veo como un castigo, no lo veo para compensar, ahora camino y puedo subir escaleras y no me canso, o sea, y eso de ahí es azul, realmente te das cuenta que tienes un impacto en las personas. Y creo que cualquier persona que tiene un emprendimiento, crea contenido, lo vive y lo siente desde sus rubros y desde sus formas de impactar al mundo, ¿no? En general. Entonces, te doy completamente la razón porque lo vivo y me pasa también, ¿no? Daniel también con su contenido de tecnología. No esperen a tenerlo todo perfecto para poder lanzarse a sacar su producto, su servicio, a emprender en general, porque es un arma de doble filo, ¿no? Y lo digo porque yo soy muy perfeccionista. Daniel Chung, yo te conozco, también eres bien perfeccionista. Y nos cuesta mucho a veces lanzarnos a decir, ok, mm. vamos a vender esto, o voy a sacar tal producto, tal servicio, porque queremos que todo esté perfecto y que todo calce y que todo esté así, ya no ya, ¿no? Y hay una frase que creo que es el de LinkedIn, que es, si no te da como vergüenza ver, ¿no? Como tu primer producto o tu primer post, en nuestro Estás caso, demasiado o tarde. estás demasiado tarde. Y yo Reid veo mis Hoffman, sí. primeras, ajá, él. Y he visto mis publicaciones pasadas y digo, mierda, o sea, Ujú. qué vergüenza, qué cringe, ¿no? Qué Las cringe, quieres qué Claro, borrar, pero vergüenza. es bonito ver toda la Ajá. evolución. Sí. O tu primera versión de tu producto, tu primera versión de tu Sí, claro. servicio. Entonces, como valoremos eso también, que no nos va a dar miedo, nos va a dar vergüenza, nos va a dar como, ay, no lo quiero hacer, pero creo que ese es el reto también inicial de un emprendedor de lanzarse. Obviamente tienes que cumplir con ciertas cosas como mandatorias, básicas. básicas, pero que no nos dé miedo
lanzarnos y hacerlo con lo que tenemos ahorita y con lo que puede funcionar como tu producto mínimo viable, ¿no? Ese era mi comentario. Ujú. Y ahora para dar cierre a nuestro podcast para el momento más esperado A de ver, a muchas ver. personas, es una sorpresa, bueno, no es sorpresa, si has escuchado antes uno de nuestros podcasts, no es una sorpresa, pero tenemos un Feliz Vida Challenge, que es un reto que le hacemos a todos nuestros invitados, y son 4 preguntas. Las primeras 3 preguntas se las hacemos a todos, y la última es una pregunta random que sí la escribimos Pia y yo exacto para el invitado Al del invitado. podcast. Wow, qué miedo. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. No la pienses ver, pues. mucho, lo primero que se te venga a la mente, si quieres la justificas, si no, pasamos a la siguiente. ¿Cuál sería un Ya. hábito que te ha cambiado la vida? Escribir. O sea, yo creo que escribir es una forma de articular las ideas y creo que te ayuda a comunicarte mucho mejor, te ayuda a aprender sobre eso, te ayuda muchísimo. Es un hábito que lo tengo todos los días, o sea, hacer journaling de mi día, de lo que ha pasado y al mismo tiempo escribir sobre negocios también, articular las ideas y Súper. categorizarlas, ¿no? Sí, de todas maneras. La segunda pregunta sería, ¿cuál sería un consejo de vida que le darías a la audiencia? Definan su suficiente. A veces que tenemos ambiciones muy, muy grandes. Justo ayer tenía una reflexión con mi hijita y mi familia. A veces tenemos ambiciones gigantescas y queremos comernos el mundo, pero oye, define cuál es tu suficiente, ¿no? Hace poco el CEO de Twitter ha vendido, lo han sacado de la empresa, sacó $42 millones. Ya tú, $42 millones, ¿qué haces? O sea, ¿dónde los gastas? ¿No? ¿Cuál es tu suficiente? Ujú. Mi suficiente es mi familia, mi hija. Y a ese suficiente, métele toda la prioridad, métele todo el foco. Súper importante. Y la tercera pregunta es, ¿cuál sería un libro, una película, un artista, una serie o una canción o contenido que te ha ayudado a ser mejor persona a lo largo de tu vida? Uy, mi libro favorito es Hábitos Atómicos de James Clear. Te enseña cómo Por Dios. crear dos. hábitos. Sí, es mi libro favorito. Me encanta. Me encanta lo humano que es. Sí, Lo recomendadísimo. metódico Ese también. libro es muy bueno. A mí Y también me ahí, encanta. ajá, Daniel también ha hecho su video sobre eso. He hecho como 20 videos de ese libro. Y la última pregunta, la pregunta random, como le decimos nosotros. A ver, tienes que elegir, ¿no? Entre la A o la B, ¿ok? La opción A es que cada vez que empieces a leer un nuevo libro, se te va la luz en tu casa por 1 hora, por todo el día. O que cada vez que publicas un story, tu hija llora desconsoladamente. Uy, la primera, porque yo leo en Kindle. Ah, eso dijiste tú, Entonces Daniel, creo. Daniel Chun, no. cuando pusimos la opción. Ujú. Pero se te va, o sea, tú puedes leer y se te va a tu casa, o sea, Mafe no sé qué opinará, pero bueno, se te va la luz en toda tu casa. Pero ya. Ah, ya, ¿para siempre? No, pues no para siempre. Por un momento, Ese 1 hora, día. pongámoslo, Ah, pongámoslo ya, por Ese día, un no, ese día se te va. que se vaya la luz, que se vaya la luz ese día. Sí, prefiero 1000 veces que escuchar a mi hijita Ya. llorar. Y antes de que nos vayamos, solo, Daniel, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? ¿Tienes una página web? ¿Cuáles son los proyectos que tienes para que puedas ahí publicherrear? Buenazo, buenazo. Me encuentran en Instagram o en TikTok como Daniel Bonifaz Z. Mis iniciales son DBZ, como Dragon Ball Z. Y de hecho en TikTok estoy como DBZ. Y en la página hablemosdenegocios.p es la página oficial donde cuelgo el contenido más como de emprendimiento más fuerte, ¿no? Escrito. Y en YouTube también está como Hablemos de Negocios. Y eso fue, amigos, el episodio del día de hoy, de esta semana, con Daniel Bonifaz. Gracias a todos por sintonizar y por escuchar. Y si nos están viendo en YouTube, también gracias por vernos ahí. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como @felizvidapod. Y pueden seguir a Pia como @PiaFitness Día con M. Fitness. Ujú, Y a exacto. mí me pueden seguir como @soydanielchum. Así que Exacto. gracias por escuchar y Todos. nos Espérense, vemos pero en el... antes de eso, si les gusta el episodio, no se olviden de a poner su review, 5 estrellitas, si que quieren su apoyito respectivo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.